Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, si yo tengo un sueldo de 1.000.000 de pesos, pero a mí solo me entregan 800, ¿de cuánto debo diezmar? ¿Del millón o de los 800? Pregunta un hermano aquí. Sí. Yo debo de diezmar de lo que recibo, porque esa es la bendición que Dios me dio. De los 800, ¿sí? Exactamente. Ah, bueno, listo. Bueno, ya es. Porque lo otro no lo ha recibido. Bueno. Pastor, hay dos preguntas similares y quiero asociarlas. ¿Por qué hay dentro de los directivos le aplican unos procedimientos a unos más fuertes que a otros en el ámbito pastoral, al punto de destituir a unos y otros no? Segundo, añadiéndole a esa pregunta, ¿cómo haría un pastor que tiene una situación que le hicieron un mal procedimiento y le quitaron el ministerio? Luego le hicieron el procedimiento, se dieron cuenta que estuvo mal y le devolvieron el ministerio, pero ya la esposa no quiere nada con el ministerio en resentimiento a raíz de un procedimiento mal hecho. Bueno, porque son dos preguntas. Sí, señor. La primera va en cuanto a los directivos. ¿Por qué hacen unos procedimientos que no son equitativos? Eso. Que a unos sí y a otros no. Bueno, esa es la visión que tiene la persona afectada. ¿Ya? Casi siempre los seres humanos nos da lidia a aceptar nuestros errores. Y entonces, pues, buscamos, como dicen por ahí el dicho, un chivo expiatorio. Y qué mejor chivo que los directivos. Pero vea, es muy importante que la audiencia comprenda que los directivos no tienen el mínimo interés en hacerle daño a ningún pastor. Los directivos precisamente están puestos para ayudar, para orientar, para aconsejar. Y yo se lo digo con conocimiento de causa. Amén. Porque yo fui directivo. Y las decisiones que se tomaron en la mesa siempre fue buscando el bien del pastor. Nunca se tomó una decisión pensando en hacerle daño al pastor. Pero la persona sobre la cual se hace el proceso, casi siempre, como Adán, no asumen la responsabilidad y entonces culpan al otro, que fue lo que hizo Adán y Eva. ¿Ya? Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Eva. Eva, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente. Entonces nos pasa a nosotros también. Nos hace falta no solo al pastorado, sino a la iglesia en general, a todos los humanos, que aprendamos de David, un corazón sincero, donde una vez que se equivoca, reconoce y acepta y no culpa a nadie. Eso es lo que se necesita. Pero yo sí quiero dejar claro que difícil puede darse, porque toda regla tiene su excepción. Y a lo mejor en la persona de la cual habla acá, pues sea la excepción, pero esa no es la regla. Y yo se lo digo porque sé el corazón de los compañeros directivos que siempre buscan el bien del pastor. Siempre. Sí. Siempre. Cuando se presenta una dificultad que llega a esos niveles, es porque los superiores han hecho cualquier cantidad de esfuerzos, recursos. ¿Cómo será que la iglesia tiene hasta psicólogos para pastores? Así es. Que un pastor tiene un problema y parece que se lo está absorbiendo, pues hay que brindarle la ayuda. Está la ayuda de los directivos, la ayuda del consistorio, la ayuda del psicólogo, la ayuda del tribunal de doctrina, porque para tomarse una decisión con relación a un pastor, ay hermano, nadie más misericordioso que los directivos. Eso, y yo se lo digo porque fui directivo.
Y cuando no se puede salvar a una persona es porque realmente es muy complicada la situación de la persona. ¿Ya? Eso en cuanto a esa parte. Con eso, ¿qué quiero decir? Que ya son situaciones de visión. Eso de que se parcializan es más bien la visión de la persona afectada, que está resentido y pues busca un culpable, y qué mejor que los directivos. Yo pienso que la mejor manera, perdone la redundancia, de evitar ese concepto es que el pastor se comporte como lo que es. Yo llevo más de 43 años de ministerio y en la vida he tenido un llamado de atención de mis superiores. Y no porque sea el mejor, yo me equivoco. Pero es que realmente las personas que Dios pone para que administren el pastorado son personas de corazón bueno. Yo doy fe de eso. Con respecto a la segunda, al pastor le han hecho un proceso, inicialmente han hecho un proceso, porque eso tampoco es así que lo destituyen fulminantemente o lo ponen en disciplina, tampoco. A este pastor le han hecho un proceso. Posiblemente, en primera instancia, los directivos distritales están autorizados por Dios, por la iglesia y el reglamento interno para tomar decisiones cuando ven que el comportamiento de un pastor no se ajusta a lo que representa ese pastor, y le hacen un debido proceso. Lo llaman una vez, lo llaman 2 veces, 3 veces, 4, y buscando no perder al pastor. Llega el día en que el pastor es, perdonen la palabra, persistente en una actitud, y entonces los directivos dicen, bueno, no ha querido, le hemos buscado, no ha sido posible, lo vamos a retirar del ministerio o lo vamos a poner en disciplina. A mí se me hace que más bien fue una disciplina. Sí, yo creo que lo pusieron en disciplina. A mí se me hace que fue una disciplina. ¿Por qué? No sabemos. Pero para que vaya una disciplina, el cuerpo directivo tiene ahí a alguien que defiende al pastor, que se llama el veedor distrital. Y si fuera a nivel nacional, el veedor nacional, que es en sí una fiscalía, que es el que busca Intercede. y, claro, decir, venga, ustedes están comportándose mal, no pueden tener ese procedimiento con el pastor. O sea, hay un sinnúmero de cosas muy interesantes que protegen de alguna manera al pastor. Si el pastor ha sido suspendido por X o Y circunstancia y él apela la decisión a un tribunal en segunda instancia, que en este caso es el Honorable Consistorio de Ancianos, y ellos revisan el proceso y descubren que hubo, de alguna manera, directa o indirecta, un mal procedimiento que no se ajusta a la decisión que han tomado, pues como son la autoridad superior, ellos pueden reversar la decisión del tribunal en primera instancia, que en este caso son los directivos. ¿Ya? Ellos pueden reversar la decisión de los directivos y decir, vea, hermanos directivos, estudiamos el caso de Pepito y encontramos esto y esto y esto. Yo se lo digo porque yo también formé parte en un momento determinado del tribunal en segunda instancia, donde llegan situaciones que después de analizarse, uno dice, no era para tanto. Se manejó un extremo. No por maldad de los directivos, sino por situaciones del momento, por visión, yo qué sé, por tantas cosas que se dan para tomar una decisión. Entonces, le han regresado la bendición de reintegrarse al ministerio. Él tiene la puerta abierta, pero su esposa dice, ya no quiero saber nada. Pues ahí hay 2 cosas que son posibles para el pastor. La primera, aceptar una realidad, que de alguna manera
él o su esposa o los dos dieron pie para que se diera un proceso. Si ellos no dan pie, la suspensión no llega. ¿Ya? Porque a ningún pastor lo van a suspender porque sí. Esta es la única institución en el mundo donde no despiden personal, donde todos los días se requiere de más. Lo que pasa es que los pastores sí tenemos que guardar una postura como lo que somos, porque el médico puede hacer lo que quiere y sigue siendo médico. El abogado hace lo que quiere y sigue siendo abogado, pero el pastor no. El pastor es una figura que dentro de la organización debe cumplir unos altos estándares de dignidad, de ética, de moral, de vida cristiana. Y cuando en un momento determinado, como dice el dicho vulgar, damos papaya, pues inicia un proceso y puede desembocar en una suspensión o en una destitución. Entonces el pastor tiene dos opciones. Una, acepta que de alguna manera dieron pie para el proceso y dice, venga. Más bien la esposa, que es la No, que no quiere. claro, no, pero parte, claro, pero él tiene una parte muy importante, porque él se puede estar muriendo al ver de que no puede. Y tiene otra parte que dice, no lo apoyo. Entonces, cuando yo digo aceptar, es decir, bueno, hasta aquí llegó mi carrera ministerial, porque no puedo ser pastor sin mi esposa. Así yo quiera, no puedo ser. Esa es una, aceptar esa realidad. La otra, orar a Dios, buscar unos buenos consejeros que se sienten con su esposa y con usted y les den unas terapias, yo diría ministeriales, familiares, de llamamiento, a través de la cual la personita afectada que no quiere nada de ministerio, diga, venga, fue un momento, pero si tenemos la oportunidad, intentémoslo de nuevo. Porque ser pastor es el privilegio más grande después de la salvación. Amén. Y una persona que ha sido pastor, pues esa es la vida del pastor. Yo no me imagino haciendo otra cosa diferente. Yo predico 3, 4 veces diarias, todos los días de la vida. Y si me quedan 30 segundos, me hago un reel. Sí, señor. Entonces, dijo? Pregúntamela a mí. la vida del pastor es esa, el ministerio, la predicación. Por eso los pastores debemos de cuidar y no dejarnos llevar de influencias negativas, de personas resentidas, de complejos espirituales, de ambiciones personales y económicas. Porque hay gente que puede perder el ministerio por estar soñando en el dinero, o puede perder el ministerio por la soberbia, o puede perder el ministerio por la humildemente actitud soberbia. Hay un sinnúmero de factores. El pastor debe de estar a la altura de lo que representa como ministro de Dios en la iglesia donde Dios lo ha puesto como pastor. Pastor, es muy complejo porque recuerda que en días pasados a un pastor le dieron una suspensión. Entonces lo mandaron bajo la supervisión del pastor Carlos. Y yo me recuerdo que cumplido el año y medio, la esposa me decía, yo ya me acostumbré a la otra vida. Yo no quiero. Yo ya me acostumbré a la otra vida. Yo le decía, por Dios, pero mira a tu esposo. Y dice, no, pero yo ya vivo tranquilo. Es complicado. Claro, ahí el pastor tiene que tomar una decisión. Y es el hogar, en ese caso, porque no puede ser pastor. Entonces no puede perder las dos cosas. Porque recuerde que lo más importante es la salvación. Amén. Y después de la salvación, la familia. Porque lo único que tienen los seres humanos en la tierra que vale la pena luchar después de la salvación es la familia. Amén, amén. Entonces amén. él tampoco puede tirarse la familia, Exacto. obligando a la esposa
a que vaya con él, cuando lo más seguro es que en vez de ser una bendición, Exacto, va a ser un sí. problema mayor. Amén. Entonces él debe de elegir. Y en ese caso, la elección más práctica es la familia. Amén. Pastor, Dios le bendiga. ¿Por qué en Marcos dice que se pondrán las manos y sanarán? Pablo dice que no pongan las manos A la ligera. a la ligera. Claro, es que en la Gran Comisión, San Marcos capítulo 16, habla acerca de la autoridad que le es conferida al que cree y se bautiza. Dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán a ese que cree y es bautizado. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la investidura que Dios le da a la persona que cree y se bautiza. Amén. Le da ¿Ya? ese poder de... Eso. Pablo, escribiendo a Timoteo, la directriz que da es relacionada al ministerio. No impongas las manos con ligereza sobre nadie Ya es otro caso. y no participes de los pecados ajenos. Recuerde que la carta a Timoteo es una carta pastoral. Y lo que Pablo está diciendo allí es, tenga cuidado Timoteo al ordenar a una persona al ministerio, porque resulta que por la imposición de manos del presbiterio le son concedidos dones a aquel que inicia el ministerio. Amén. Entonces, cuando un pastor va a enviar a alguien al ministerio, debe de tener en cuenta si ese candidato reúne los requisitos estipulados por Dios en su palabra para ocupar tal dignidad. No sea que ponga las manos sobre una persona que en vez de contribuir con el bienestar de la obra, vaya a destruirla. Amén, amén. Entonces yo voy a colocarles un ejemplo. Pepe es un hombre que está en la iglesia y de antemano yo veo, a ver, perdonen porque aquí la idea es ser transparentes. Me doy cuenta que es enamorado. Me doy cuenta que es indelicado en el manejo económico de las ofrendas de la iglesia. Vamos a poner que es el tesorero de la junta local. Y veo que hay malos manejos. Pero veo que tiene ciertas cualidades. Yo lo voy a postular a pesar de que el tipo es un picaflor o el tipo es indelicado. En el proceso él se arregla. Y de antemano yo veo ya venir. Entonces, porque él se vaya, porque se sienta contento o porque me puede formar, como dicen los padres de familia, un berrinche en la comunidad, lo postulo y pongo las manos y lo envío. A eso es a lo que Pablo dice, no participe de los pecados ajenos. Porque este se irá y el daño que estaba haciendo aquí en la iglesia lo va a hacer donde vaya a ser pastor. Y yo como pastor superior, que lo postulé, impuse las manos sobre él, le di vía libre, voy a ser participante del pecado que él va a practicar allá. Son dos cosas totalmente diferentes. Pastor, yo quiero hacer una pregunta acerca de lo que está hablando, y es, ¿la Biblia da margen para que las mujeres impongan las manos o solamente para los hombres? Bueno, esa pregunta a mí nunca me la han hecho. Porque es que a mí alguien me dijo, la Biblia no dice que las mujeres impongan las manos. Oiga. Entonces dije, pero yo cuando una persona pasa al altar, le pongo mi manito encima, oro por él y la persona resulta contestada. Se la voy a responder de otra manera. Señor. Estos días me escribió alguien cuestionando el diezmo que da el creyente. Que el diezmo, que Pablo, cuestionando. Diciendo que Pablo no decía que los cristianos dieran diezmos. Y que en consecuencia nosotros, pues estamos mal desde el punto de vista de la personita. Entonces yo le respondí, muéstrame un versículo donde diga, Pablo prohíbe dar los diezmos.
Entonces, me la respondes, ¿dónde dice la Biblia que las mujeres no impongan? Exactamente. Entonces yo creo que el imponer las manos es mucho más que una tradición, es mucho más que una apariencia. Las personas que van a imponer las manos sobre personas que vienen a los pies de Jesús deben de tener algo muy importante, que es la autoridad que el Espíritu Santo le da a la persona, independientemente del sexo. Ya. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo, obrando en la vida de Merceditas, es el mismo Espíritu Santo que obra en la vida de Jair. Hay personas que viven muy pendientes de pequeñeces y se les olvida que hay unas enormes vigas, que esas sí se deben de sacar. Amén. Bueno. Pastor, tengo una duda. ¿Solo Dios habla a través de la Biblia o Dios puede hablar con alguien directamente? Porque se escucha mucho, Dios me habló, Dios me llamó. Hebreos Dios me capítulo dijo. 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. En ese tiempo Dios hablaba a través de y por medio de y de muchas maneras. Hoy solo hay una manera a través de la cual Dios habla, y es a través de Jesús. Porque Jesús es la persona de Dios. ¿Y cómo encontramos el mensaje de Jesús? En lo que está escrito. Tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. Más segura. ¿Y qué más dice Apocalipsis? No añadas a sus palabras, porque el que le añade, Dios añadirá sobre él los juicios escritos en este libro. Y no le quites a las palabras de la profecía de este libro, porque si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Vea, ese cuento de que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. Pastor, pero eso se ve mucho en la iglesia. En Hermana, estos yo días, estaba orando y yo sentí que Dios me dijo al oído, vaya, compre, o vaya, dígale a su marido tal cosa. Vaya. Entonces, uno pues... Digo, es que yo oí. Claro. En estos días iba en mi vehículo con mi esposa. Yo creo que ella recuerda esa escena. Entra una llamada, yo la contesto. Una hermana me dice que colocó señales. Dios le mostró. ¿Sí? Que el hombre para ella era fulano de tal. Y resulta que el fulano era un mal cristiano, era borracho, pero que Dios le mostró. ¿Tú crees que Dios le va a mostrar a un creyente Exacto, sí. que se meta en un yugo desigual cuando ya está escrito, no os unáis en yugo desigual? Lo que pasa es que a veces nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra visión nos engaña. Por eso siempre decimos aquí, la mejor hoja de ruta que está trazada para que los cristianos anden sin equivocarse está en la Biblia. Amén, amén. Cuando usted se pone a dejarse llevar de sueños, de visiones, de profecías, de revelaciones, está diciendo que lo que Dios dejó sentado como palabra carece de sentido. Eso es igual a los que piensan que la obra de Jesús no es suficiente para la salvación y por eso tiene que abstenerse de sexo con su propia esposa en la cuaresma. O tiene que andar sobre granos de maíz. O tiene que ir a Monserrate. O no comer carne. O no comer carne. Esas son tonterías de la religión. Cuando los cristianos pensamos que necesitamos otra manera de oír a Dios diferente a la que está escrita, estamos desplazando a Dios y su palabra. Lea bien las 7 cartas apocalípticas y usted encuentra que lo que Dios tiene que decirle a la iglesia se lo dice a través de su pastor. Léalas bien.
Eso no es que yo me comí unos frijoles trasnochados y me puse a disvariar y Dios me reveló y Dios me mostró, o vi al hermano, entre comillas, fumando en una esquina y enseguida me vengo para el salón a decir que el Espíritu Santo me dijo que fulano fuma. No sea bochinchoso. Aprenda a ser cristiano. Así no es el cristianismo. Perdonen que hablemos así. Es que la gente debe de aprender a ser cristianos de verdad. Eso se ve mucho en la iglesia. Claro. Creo que Mercedita recordará que una hermana en la iglesia, en pleno culto de oración, estamos en la oración antes del culto, que el Espíritu Santo me dice que aquí hay pecado y habla y habla. Como el pastor de la iglesia, pues no es caído del zarzo, entonces yo me he bajado y le he dicho, siéntese hermana para que hablemos. Ella se ha sentado. De hecho, cierto que la profecía que usted está dando acá es relacionada con fulano de tal, porque usted piensa que el pastor no ha hecho nada. Y no se deje engañar, ni pretende engañar a nadie, que el Espíritu Santo no obra así. Sí. Se acabó la profecía en la iglesia. Son cazadores. Si usted viera, hermana Mercedes, y audiencia en general, hace 15 días traté un caso de una persona que se da un fenómeno en una iglesia, no voy a decir dónde, pero me duele porque es increíble cómo en esa iglesia permite que se levanten profetas cuando ya el pastor debe de saber que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, se ha levantado un profeta, coge a un joven y le dice que el Espíritu Santo le ha dicho, pues que el muchacho tiene que tener sexo con él para poder ser santificado. Y el joven cae en semejante desgracia y llega a pensar hasta en el suicidio. ¿Todo por qué? Porque es que en las iglesias hay pastores conmigo que dejamos que muchas cosas se vayan filtrando y no las cortamos a través de la enseñanza. Y si nos damos cuenta, no le prestamos la importancia necesaria. Y cuando un fenómeno de esos aflora en la iglesia, hay que cortarlo ya. ¿Y cómo se corta? Llamando a la persona, diciéndole, venga, usted está equivocado. La Biblia dice así. Recuerde que la profecía como oficio se dio cuando era para un pueblo. Recuerde que la profecía como don se dio cuando se necesitaba la recopilación de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Y recuerde que el ministerio profético está vigente porque Dios a través del pastor denuncia el pecado, hace saber las consecuencias, pero también muestra la salida que es el Jesús. Amén, así es. Y para eso está el pastor. Amén. Para hacerle saber a la comunidad por dónde es el camino. El pastor es una guía. El pastor no es un arriero. Es una guía. Amén. Por eso si el pastor no ora, pues ¿qué podemos esperar de la gente? Si el pastor no sabe lo que está predicando, ¿qué podemos esperar de los que vienen tras de él? Pablo es exigente. Dice que debe de ser una persona que reúne unas cualidades, entre ellas que no sea un neófito. Amén. Entonces, Pastor, ahora que usted dice, disculpe que le interrumpa eso, ¿qué es un neófito? Para que la gente que está ahí conectada y no sepa, entienda. es alguien que no tiene conocimiento de lo que hace. Amén. No tiene conocimiento. Pablo dice, no puede ser un neófito, porque corre varios riesgos. Uno, que enseñe lo que no es verdad. Sin Dos, manera. que escuche y acepte lo que no es verdad. ¿Ya? Tres, que se envanezca y caiga en condenación. Amén, así es. Entonces, se requiere que la persona sea formada.
los pastores tenemos una responsabilidad muy grande con Dios y con la sociedad cuando postulamos a alguien para el ministerio. Pues debe de ser una persona que es versado en las Sagradas Escrituras, que sabe de intimidad en su relación con Dios, que tiene unos principios éticos lo suficientemente como para saber desempeñarse en la comunidad sin hacer daño ni poner en tela de juicio la obra a la cual él representa. Sigamos. Pastor, que acerca de lo que está hablando, entonces, que porque la Biblia dice que en la iglesia hay profetas, que Dios constituyó profetas. Ya le aclaré. Oficio profético hasta Juan. Yo pienso que la persona cree que es que porque en la iglesia se levanta gente diciendo que Dios le mostró. Eso. Y yo pienso que está muy relacionado con la intercesión. Porque, por ejemplo, el hermano o la hermana que la ven ayunando cada 8 días, entonces la gente, hemos visto en las iglesias, los hermanos van a ellos. Hermano, tengo un problema, me pasó esto, me pasó aquello. Entonces ya la hermana, sí, o el hermano se va envaneciendo y entonces ya los hermanos no van al pastor a decirle esto o aquello, sino como la hermana mantiene la iglesia ayunando o el hermano, entonces ya van al hermano. Eso es en referencia a lo que decía el hermano Carlos ahorita. Por eso hay tantos problemas y tantas equivocaciones en la iglesia. Porque en vez de acudir el pastor, van a buscar al supuesto profeta. Y creen, porque como el hermano mantiene la iglesia orando. Confunden apariencia con realidad. Vea, a grandes rasgos, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Eso en el campo de oficio profético. Sí. Don de profecía, que menciona Pablo en la carta a los Corintios, fue muy usual en el tiempo en el que la iglesia comenzaba y no tenían una hoja de ruta a través de la cual se pudieran guiar. Varias veces lo ha dicho el pastor. ¿Ya? Eso no quiere decir que hoy no pueda dársela, puede darse, pero no es común. No es común. ¿Por qué no es común? Porque hoy no tenemos que esperar un telegrama del cielo. Tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, recuerde, oficio profético hasta Juan, don de profecía de un auge muy impresionante en los 3 primeros siglos. Y cuando Pablo habla, constituyó a unos profetas, se refiere precisamente a uno de los dones ministeriales para el tiempo de hoy, que tiene que ver con la responsabilidad de la persona que tiene la autoridad sobre la iglesia para transmitirle el mensaje de Dios en el campo de la denuncia, para hacerle saber al transgresor las consecuencias de su extravío y para generar conciencia acerca de la posibilidad que tiene si se vuelve a Dios. Es que la profecía siempre tuvo ese fin: denunciar el pecado, amén, hacer saber las consecuencias y proveerle una salida para que se libre de la tragedia. Así fue en el oficio profético, así funcionó y funciona en determinados momentos cuando se da el don de profecía, pero hoy tenemos el ministerio profético, amén, que es el ejercicio del pastor las 24 horas, los 7 días, los 30 del mes, los 12 meses del año. Oiga, acá nos escribe un pastor amigo que me dice: la oveja no guía, aún ore mucho. La oveja no va a guiar nunca, aunque ore. Pero hay No, hermanos, es que como decía el pastor la ahorita, oveja es torpe. hay hermanos que se engañan y dicen, no, mejor digámosle al hermano fulano para que él ore, porque es que él ayuna mucho, porque es que él ora mucho. No, está bien de que el cristiano tenga una vida devocional, pero ninguno, es que uno lo ve hasta en el orden bíblico, siempre se buscó la persona que tenía la investidura dada por Dios, siempre. Entonces, las personas deben de tener cuidado en eso, no dejarse llevar de que porque la hermana dijo que Dios le mostró. Exacto. Hace poco me llegó una inquietud privada
de que hay una profetisa en una iglesia que dice que todo lo que ella habla es la última revelación y que nadie puede ir en contravía porque si no la maldición de Dios cae sobre la persona. Y uno le da tristeza saber que ahí hay un pastor y no hace nada. Hombre, no, así no es. Usted es el pastor de la iglesia, es el responsable. Exacto. Usted le dará cuenta a Dios. Por eso, lea la palabra, viva la vida cristiana, reúna 3 clases de autoridad y con toda seguridad Dios lo hará respetar. Autoridad espiritual, autoridad moral y autoridad en el conocimiento. Amén. Cuando un pastor reúne esas 3 clases de autoridad, no hay demonio, ni hay profetas, ni hay visionarios, ni hay revelacionistas, ni hay soñolientos que puedan hacerle cambiar el rumbo a la iglesia donde usted es pastor, porque usted tiene la unción, la autoridad, usted tiene el llamamiento por Dios, la autoridad delegada por sus superiores, Amén. la investidura que la iglesia le da al Amén, enviar. amén, amén. Usted es la autoridad. Entonces, ubíquese como pastor y no permita que esas cosas anómalas afecten la iglesia del Señor. Pastor, con respecto a eso, mire lo que nos dice. ¿Y qué pasa con Hechos 2:17? Donde dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es la reacción. Mire lo que me pasó una vez y se los comento porque me pasó. Una hermana una vez llegó a mi casa, habló con mi mamá. Hermana, yo necesito hablar con Yair y mi mamá me dijo, Yair, ten cuidado con lo que vas a hablar con la hermana. Yo hablé con la hermana, la recibí y me dice, hermano, yo tuve un sueño, una visión que el Señor me reveló, que usted, el Señor lo tiene para esto, para lo otro, y que usted se va a casar con mi hija. Yo la quedé mirando. Está ungida. Es que usted primero comenzó a mostrar ciertas cosas que me decía, usted es un buen líder, mire cómo Dios lo ha bendecido, lo usa. Ahí hay que tener cuidado. Porque comienza como a convencer a uno de algo para luego decir lo que viene. Entonces, no, que usted se va a casar con mi hija. Yo le digo, uy, hermana, yo le voy a decir algo. Primero, ni su hija me gusta. Segundo, ni yo estoy buscando lo que usted dice y yo no estoy esperando eso. Entonces, sí tener en balanza, pero hay gente que no tiene la madurez espiritual en No cuanto tiene a eso. carácter Sí. cristiano. Así es. Pero que ya yo me iba a casar. Ni me gustaba la hija ni nada. Pues prueba de que no se casó con ella. Sí, claro, así es. No, es muy interesante que las personas entiendan que el sermón de Pedro, en el capítulo 2, es precisamente generando conciencia a los del auditorio que lo que estaba pasando ahí era el cumplimiento de la profecía dada por Joel. Amén. Y que se desarrolla en el periodo de una manera muy fuerte en los primeros siglos. Y ya explicamos la razón, porque la gente no tenía una hoja de ruta escrita a través de la cual se pudieran guiar. Entonces se esperaba la profecía. Fue tan complejo ese periodo que en la iglesia de Tesalónica todos se dedicaron a profetizar. Y en el desorden que se dio a causa de la profecía, aparecen falsas profecías que llevan a ciertos cristianos de Tesalónica a decir, no, es mejor no más Espíritu Santo aquí. Y le hacen saber a Pablo. Y Pablo les dice, no señor, no apaguen al Espíritu. Ni tampoco menosprecien la profecía. O sea, Amén. había caído en desprestigio la profecía. Así es. ¿Por qué? Porque profetizaban bobadas. Entonces Pablo lo que dice es, vea, más bien escuchen a todos los profetas, mire cuál da una profecía acorde a los postulados apostólicos y cristocéntricos. Y eso valórenlo, reténganlo. Pero las profecías que son pura basura, descártenla. Pero no pueden echar a perder la obra del Espíritu por manifestaciones falsas. Como hoy pudiera darse lo mismo. Yo pudiera decir a la gente que, venga, tengan cuidado con lo que Dios nos dice, pero descarten lo que no es. Y eso va inclusive en el ejercicio
de la predicación de la palabra, porque hay gente que no predica la palabra, que se predican a sí mismos, ¿ya? Que predican cosas que nada tienen que ver con el mensaje del evangelio. Entonces yo pudiera decir, venga, pongan cuidado, porque hay gente que cree tanto cosas que están totalmente al margen de lo que Dios enseña, que desplazan a Dios y a su palabra por creer los conceptos de las personas. Sí, pastor, pero al fin sí hay profetas en este tiempo. Sí, yo soy un profeta. ¿Sí o no? Para Sí, ser contundente. soy profeta. Y todo pastor es un profeta. Por eso cada que se paran frente al auditorio dicen, vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. El pastor está transmitiendo la palabra profética más segura, que tiene 3 componentes: denunciar el pecado, hacer saber el castigo a causa del pecado y mostrarle al pueblo la posibilidad de escapar de la tragedia acudiendo a Jesús. El pastor. Exactamente. Sigamos. Mano ahí. Bueno, sí, bien. Bueno, aquí está una pregunta. Dice, hermano, ¿está bien que hermanas con faldas rotas y chaquetas rotas sirvan en el altar? Eso es potestad del pastor. Donde soy pastor no será así. Ya. Listo. Sí, porque es un caso netamente administrativo. Pastor, y yo no puedo sí. inferir las decisiones de mis compañeros. Y mal haría. Sí, sí. Cada pastor es responsable ante Dios por el ejercicio ministerial. Amén, así Me es. escriben desde Caicedonia Valle, mi sobrina. Dice, tía, qué alegría la estoy viendo. Oiga. Nunca había visto el... No, bueno, dígale que tiene que compartir. Eso es lo que tiene que hacer. Oiga, hay una pregunta aquí taquillerísima, Hágale, pastor. hágale. Darwin viene ya mañana. Sí, señor. Sí, Eso señor. me escribió anoche. Ya le va a correr el butaco. Oiga, No. le encontramos el GPS donde estaba. Ya le hicimos la hoja de ruta. Ya sabemos. Pastor, ¿por qué hay pastores que le aplican disciplina a los jóvenes de la iglesia, pero a sus hijos no? Son blandos con sus hijos. Eso tendrían que hablarlo con ellos. Porque son Así, cosas así es así, fácil. sí. Así de fácil. Sí, yo no puedo, porque pues... Sí. O un concepto suyo. No, yo pienso que cada pastor es responsable ante Dios como pastor y como padre de familia. Ujú. Entonces, yo como padre de familia debo de fijar unos parámetros en la crianza de mis hijos, en el comportamiento en la iglesia, cómo deben de comportarse, entendiendo que el pastor no puede obligar a sus hijos a que sean lo que ellos no quieren ser. Pero el pastor no puede tolerar el pecado de sus hijos en su casa. ¿Ya? Porque entonces le pasaría lo de Elí, que por no estorbar a sus hijos, pues toda su familia fue borrada de sobre la faz de la tierra. Es triste. Los pastores debemos de tener en cuenta lo que dice Pablo a Timoteo. Debe de gobernar bien su casa, tener sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aclaro, no es un concepto pastoral, es un texto bíblico. Amén. Pastor, ¿me podría hablar acerca de qué es en sí la armadura de Dios? Efesios 6, ahí está. Pero quieren que usted lo explique. Es que ahí está. La explicación está clara ahí. Por favor, me explica la armadura de Dios. No, pues es que ahí está clarito, Efesios 6. Vea, le voy a dar una guía porque aquí nos echaríamos el resto del programa explicándole pero pieza algo- por pieza. Coja un diccionario, lea coraza, ¿para qué sirve? Lea escudo, ¿para qué sirve? Lea espada, ¿para qué sirve? Lea yelmo, ¿para qué sirve? En la guerra. Amén. Y ahí usted entenderá. Todos tienen un significado Sí, espiritual. señor. Claro que sí. Cada uno tiene. Imagínese que dice calzad los pies con el El apresto del del evangelio. evangelio. Decir que camine acorde a lo que Dios enseña.
que use la espada del Espíritu, que es la palabra. Es la abundancia de la palabra de Dios en la vida del individuo. Amén. Y no mis propios argumentos. Amén, amén. O sea, es que Efesios 6 lo explica de una manera preciosa. Pero si no entiende qué es una coraza, lea en el diccionario qué es una coraza. Si no entiende qué es el yelmo, lee en el diccionario qué es el yelmo. Y se lo digo, espero que no me malinterprete. Yo se lo digo porque yo lo hago. Cuando Jair sale a predicar y utiliza una palabra que yo no entiendo, inmediatamente yo voy al diccionario. Claro. Yo voy al diccionario porque yo quiero aprender qué quiso decir la persona. Uno en los predicadores escucha unas palabras rarísimas que uno jamás escuchó. Y entonces uno decir amén sin saber qué quiere decir o rechazar. No, entonces lo mejor es informarse y ahí sí tienes ya la valoración suficiente para aprobar o improbar. Sigamos porque el tiempo avanza. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. En la iglesia hay personas que no les interesa el servicio porque están trabajando o criando hijos, o no tienen capacidades histriónicas o totalmente desinterés o vergüenza. ¿En la salvación hay alguna diferencia para ellos entre los que sirven y los que no, pues simplemente pues porque no les gusta? Es que es un concepto equivocado que la gente tiene de servicio. Esa personita que hace la pregunta, estoy seguro que está pensando, ¿y por qué no ayuda como presidente de jóvenes? ¿O por qué no sirve en la dirección del culto? ¿O por qué no hace en la escuela dominical como maestro? ¿O por qué no se desempeña como diácono? ¿O por qué no es un predicador permanente? Porque la gente piensa que el servicio a Dios está dirigido o está desde el punto de partida de la visualidad. Y se nos olvida que el servicio a Dios es multifuncional, es tan amplio. Amén. Había una viuda de más de 100 años que servía a Dios de día y de noche en el templo, en oración y en ayuno. Las mujeres servían a Jesús con sus bienes. Capítulo 16 de la carta a los Romanos va a encontrar todas las personas que servían a Dios de diferente manera y solo se destacaba una como diaconisa, que era Febe. Así es. Entonces, el servicio a Dios no se puede canalizar solamente desde el punto de vitrina, de exhibición. En el edificio donde está este estudio, hay partes del edificio que no se ven, pero que sin ellas el edificio no estaría. Cumplen una función impresionante. Jesús dijo, si alguno me sigue, sírvame. Pero él no dijo, ¿cómo? Y ahí es donde está la diversidad en el servicio a Dios. Puede ser que una persona no sirve en el campo de la predicación, o en el campo de la enseñanza, o en el campo de la dirección, pero sirve a Dios dando sus ofrendas, sirve a Dios visitando a un enfermo, Amén, así es. Sirve a Dios compartiendo con el necesitado, orando, ayunando. Sirve a Dios llevándole el evangelio a una persona en la prisión. Entonces, aquí lo que las personas deben de entender es que el servicio a Dios es mucho más de como los cristianos lo vemos. Pastor, a mí me preguntaron que cuál era mi servicio a Dios. Y a mí no me veían allá ni predicando ni cantando. Sí, le dije, claro. Claro, me preguntaron. Yo Pero no ella ni sí. cantando ni predicando. Pero Mercedita sirve a Dios escaneándome a mí desde la cabeza hasta los pies. El éxito suyo va acompañado con... Claro. con ella. Sí, Mercedes vive preocupada por mi alimento, por mi vestido, por mi apariencia personal. En la iglesia nos mantiene pendiente de todo. Y en la iglesia ella cumple un rol muy importante. Vea, ahora que dicen eso, hermano. En la consejería, por ejemplo, a Mercedes no es común verla predicando,
porque ella siente muy, ella se demora 1 mes o 2 meses para organizar su sermón, porque ella es de mucha responsabilidad. Oiga, desde el año pasado, cuando comencé apenas a venir al Boyacá Real. Pero espérate, yo acabo de redondear lo de sí, señor. Estamos hablando. Entonces, ella no es una persona elocuente, carismática para exponer un sermón. Pero en la consejería, en la oficina, es una ayuda. Sirve a Dios. Porque el acto de presencia de ella, las palabras que ella dé en favor o en contra de un comportamiento de alguien, contribuye con la salvación de esa persona. Así es. Está sirviendo a Dios. Sea la ocasión para decirle a los pastores que su esposa no es una persona dotada de virtudes carismáticas, expresivas, rica en léxico, pues que el hecho de que su esposa no sea el equivalente a la líder X, Y o Z, no quiere decir que no sirva al Señor. El solo hecho de que ella sirva como esposa, sirva como madre, sirva como cristiana, su ejemplo de vida se convierte en un servicio a Dios. Pedro escribe en su carta que las mujeres cristianas deben de comportarse en a tal altura que se conviertan en servidoras de Dios, salvando a sus maridos por la conducta de ellas. Amén, así es. Entonces, bueno, que tengan en mente. A mí me pasó algo muy especial. El año pasado, cuando ya estaba organizando para casarme con mi esposo y venirme a Bogotá, comencé a asistir a varias iglesias aquí. Cuando yo llegué al Boyacá Real, que me recibió la hermana Mercedes, yo no sabía que ella era la esposa del pastor. Yo no la conocía. Cuando yo llegué y regresé, le dije, amor, a mí me gustó tanto la manera como me recibió esa hermana, que me sentí en casa, me sentí acogido, me sentí bien. Me dice, amor, esa es la esposa del pastor. Y yo, ¿en serio? Y yo, de verdad, amor, porque es muy inusual ver esto. Y hermana Mercedes, quiero decirle eso, es tan importante esa labor que ella hace ahí, de darle la bienvenida como quiera a los hermanos y de acogerlo a uno. Y yo me quedé en el Boyacá Real por esto. Sí, en serio, o sea, entonces son cosas que la gente a veces no ve, no, pero sí, es un servicio. No lo ve, pero yo sé que le estoy sirviendo a Dios. Amén, así es. Pero hay que dejar que la gente me diga, hermana, pero es que usted, yo no la veo ni cantando, ni predicando, ni nada. Y entonces a mí me dio risa, levanté la mano por encima y le dije, hermanitos, todos servimos a Dios y ya. Pero... Oye, esta pregunta, pastor. ¿Es pecado hacer en el culto dramatización, presentación de mimos, sea por escuela dominical o por didácticas? La iglesia tiene un departamento que se llama artística. Y dentro de ese departamento hay varias dependencias. Entre ellas está la música, bueno, hay un sinnúmero. Y ahí también se encuentra teatro en todas sus expresiones, entre ellos mismos. El problema no es que se lleve a cabo eso. El problema es cómo se lleva. Entonces, yo estaba en una iglesia donde había un grupo de teatro que creo que es de lo mejor que hay en el país. Sus obras eran instructivas, contribuían de alguna manera con el bienestar espiritual de la gente, y transmitían un mensaje. Pero también fui, por ejemplo, a una iglesia donde hubo una obra de teatro que yo casi me salgo del culto y no les predico. Porque me dolió mucho ver una niña de la iglesia, adolescente, la convirtieron en una prostituta. Pues en el dramatizado. Y al presidente de los jóvenes en un demonio.
Entonces yo creo que ahí sí se tiene que poner cuidado. Porque yo nunca aceptaré que un creyente de la iglesia sea un demonio. Eso no lo aceptaré yo nunca. Amén, así O es. que hagan Nunca el papel se- de borrachos. Yo nunca aceptaré que un Dios. creyente de la iglesia sea un borracho, un drogadito, un asesino, un sicario para presentar una escena. Eso nunca lo aceptaré yo. Y como pastor en la iglesia donde hacen obras de teatro, yo siempre digo, díganme qué es. ¿Cuál es la trama que piensan? Porque yo no voy a permitir que una niña de la iglesia, un joven de la iglesia, resulte en un papel diferente al que debe. Mejor dicho, ni por juego. Entonces, yo creo que ahí sí tiene que poner mucho cuidado el pastor. En mi caso personal, yo pido que me digan cuál es la obra que van a llevar a cabo y qué quieren transmitir y cuáles son los personajes que van a desarrollar perdón la redundancia, en el desarrollo de esa obra, porque es complicado. Por ahí como que hubo alguien que presentó una obra de teatro el sábado y al otro día se suicidó, Así es. se desempeñó pero como eso es Judas. verdad. Eso sucedió en la Y, iglesia. y eso sucedió en una Un iglesia. baterista de la iglesia. Y al otro día fue y se ahorcó. Vea, pastor, les digo algo Entonces, ya. hay que poner cuidado con eso. No es que sea malo, porque todos los medios que hayan para transmitir el evangelio vale la pena. Un grupo de teatro se va para el parque con todas sus tramas y reúne una cantidad de gente y es la oportunidad para llevarle su mensaje. Pero cuando se hace mal uso, en vez de traer beneficio, Sí. se perjudica. Pastor, hay algo como una persona Ay, que... pero es que el tiempo se fue. Sí, son las 7. Oiga, ya, para y el hermano Ezequiel terminar- allá todo tranquilo. para terminar la idea. Como- Yo les digo algo, hay algo Ya. en toda producción, oiga, y esto va en cuanto a escenas y todo lo que se maneje en la iglesia en cuanto a teatro. Hay trasfondos. Así como, mire que hay directores de películas en producciones que han dicho, nosotros realizando esta escena, hubieron sucesos paranormales que sucedieron. O sea, hay un trasfondo detrás de una escena. Así como hay un trasfondo, usted dice, de una obra de teatro para bien que va a edificar, también va a haber un trasfondo Claro. para mal.